decimos que vamos a utilizar al amplificador operacional para poder realizar la función de comparar voltajes. Esto es la aplicación básica que le podemos dar a este amplificador o a este circuito en su configuración de lazo abierto. Entonces, antes de comenzar con la presentación del comparador de voltajes, vamos a dar un pequeño repaso a lo que hemos estado viendo en la sesión anterior. Decíamos que el modelo simplificado de un amplificador operacional lo vamos a representar de esta forma, que sería su elemento representado como una flecha o como una punta de flecha o un triángulo, y internamente pues lo podemos considerar como un circuito que contiene una resistencia de entrada y una fuente de voltaje controlada por voltaje. Idealmente decimos que es un amplificador que tiene una ganancia en lazo abierto infinita, por lo tanto se considera que los voltajes en las terminales de entrada de ese amplificador son iguales o que tenemos un voltaje diferencial igual a cero. Idealmente también se dice que su resistencia de entrada es infinita, por lo tanto no existe entrada de corrientes o no hay circulación de corrientes hacia la entrada del amplificador operacional. Otra de las condiciones de idealidad es que la resistencia de salida es cero y que el factor de rechazo al modo común es infinito. Ese sería el modelo simplificado. Y luego ya decimos que lo vamos a utilizar en los circuitos con su símbolo representado de esta forma y cada una de sus literales correspondientes. Decíamos pues que el voltaje de salida de este amplificador pues es la ganancia en lazo abierto por el voltaje diferencial, donde el voltaje diferencial decimos que es precisamente la diferencia de los voltajes en cada una de sus terminales con respecto a tierra. Y decíamos que la respuesta en lazo abierto la podemos representar de esta forma. Decíamos que cuando ese voltaje diferencial sea ligeramente mayor BP a V, pues la salida va a tender a saturación positiva. Y de igual forma, cuando el voltaje en la terminal inversora sea ligeramente mayor al voltaje en la no inversora, o sea que entre un voltaje negativo en este caso, pues la salida va a tender a saturación negativa. Y vemos que tenemos una zona muy pequeña, lineal, puesto que la ganancia en lazo abierto representa esta pendiente y al ser un valor muy grande, pues en realidad tenemos una zona muy pequeña de voltaje para poder trabajar en esa zona lineal. Y ese sería el comportamiento en lazo abierto. Otra característica importante que es fundamental para trabajar sobre todo con los comparadores de voltaje o con su modo, su función de comparador, es la respuesta en frecuencia de la ganancia en lazo abierto. ¿Sí? Entonces aquí está representado el comportamiento de esa ganancia en lazo abierto. Decimos que en el eje horizontal está representada la frecuencia, en este caso en Hertz. En el eje vertical tenemos representada la ganancia en lazo abierto en unidades de decibeles, que sería 20 logaritmo del valor numérico de esa ganancia. Entonces, al decir que los amplificadores operacionales tienen una ganancia muy elevada, por ejemplo, aquí considerando el valor medio de la hoja de datos, vemos que conforme la frecuencia de la señal de entrada se incrementa, pues va a haber un momento en el que la ganancia va a caer drásticamente conforme esa frecuencia aumente. Y el peor caso se dice que es para la ganancia unitaria, cuando tenemos la ganancia o la frecuencia a una ganancia unitaria, que normalmente pues, es un parámetro que nos da el fabricante, pues ya decimos que la ganancia prácticamente ya es cero, ¿no? Ahí su comportamiento ya no es
ideal porque ya la ganancia en lazo abierto ya no es muy grande. Entonces recuerden que pues lo que interesa es trabajar en esta zona donde la ganancia en lazo abierto sigue teniendo un valor muy grande. Pero esta zona o este ancho de banda pues va a ser un valor muy pequeño. Vamos a ver que el comportamiento de un amplificador operacional se puede modelar como un sistema pasabajas de primer orden, que sería precisamente esta respuesta. Más adelante, cuando veamos el tema de filtros, vamos a analizar bien de dónde salen estas ecuaciones y el comportamiento. Ahorita nada más es tener a la mente que precisamente la ganancia en lazo abierto no es fija, sino que es un factor que va a depender de la frecuencia. Entonces, internamente podemos visualizar al amplificador operacional. Este sería el amplificador, la ganancia en lazo abierto, y vamos a considerarlo como un circuito pasabajas, o que tiene una componente resistiva capacitiva que precisamente hace que tenga este comportamiento como un filtro pasabajas de primer orden. Entonces decíamos que este ancho de banda pues va a ser limitado, y normalmente pues ese ancho de banda depende de la frecuencia de corte, que es en donde la ganancia en la zona plana pues cae por menos 3 decibeles, o donde hay una atenuación de menos 3 decibeles. Donde existe esa atenuación pues es lo que se conoce como la frecuencia de corte, o la frecuencia crítica en este caso. Entonces, después del análisis, que no lo vamos a hacer, nada más aquí está representada la ecuación, más adelante lo vamos a hacer con detalle cuando entremos al tema de filtros. Entonces, tendríamos la ganancia en valor medio. Cuando la frecuencia de entrada sea igual a la frecuencia de corte, pues aquí tendríamos 1, y la magnitud de este parámetro pues sería la raíz cuadrada de este factor, pues quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de este factor. Si es la ganancia en valor medio sobre raíz de 2, aquí sería raíz de 2, que este factor sería 1, 1 sobre raíz de 2 sería aproximadamente los 0.7071. En 20 logaritmo sería aproximadamente los menos 3 decibeles que se estaría atenuando la ganancia. Y el comportamiento en fase pues sería la tangente inversa de la relación de frecuencias. Entonces vamos a ver que precisamente esa ganancia pues disminuye conforme aumente la frecuencia. Vamos a verlo con un ejemplo numérico para que nos quede más o menos claro qué tanto es esa respuesta o ese ancho de banda, ¿no? Por ejemplo, trayendo en mente las ecuaciones que acabamos de interpretar, decimos que, por ejemplo, la ganancia en lazo abierto para una frecuencia 0, si nos vamos a la gráfica, pues idealmente para una frecuencia 0 es cuando teniéramos el valor máximo, y ya conforme aumente esa frecuencia, pues vamos a ver que va a ir disminuyendo. Entonces vamos a ver ese comportamiento, pero numéricamente. Entonces, si a una frecuencia 0, vamos a considerar que tenemos un amplificador operacional con una ganancia en lazo abierto, valor medio, extraída de la hoja de datos, de 100.000. Por ejemplo, es el LM358, que tiene una ganancia de 100.000. Vamos a considerar que la frecuencia de corte que nos da la hoja de datos es de 100 Hz. Y vamos a considerar aplicarle diferentes frecuencias o una señal con diferentes frecuencias. Para 0 Hz, 10, 100 y 1 kHz. Entonces, aplicando directamente los valores en las dos ecuaciones, vamos a ir calculando lo que sería la ganancia y lo que sería la fase. Entonces, para el primer caso, si la frecuencia es 0, pues aquí tendríamos la ganancia sobre 1, pues es prácticamente el valor inicial, que serían los 100.000. Conforme va aumentando la frecuencia, pues vamos viendo que ya la ganancia cae. Por ejemplo, para una frecuencia de entrada de 10 sobre 100, que es la de corte que nos da la hoja de datos,
pues vemos que ya cae de 100,000 a 99,500, que pues aquí prácticamente todavía estaría un valor muy cercano a ese valor, estaríamos todavía en la zona plana de la gráfica. Y la fase cambia en menos 6 grados. Cuando la frecuencia de la señal de entrada iguala a la frecuencia de corte, aquí estamos hablando ya de 100 Hz, entonces aquí sería 100 entre 100, 1 sobre la raíz de 2 en magnitud, pues sería 70. Aquí ya fíjense que ya cae de 100,000 a 70,000. Aquí ya hay una atenuación de ese factor de 30%, ¿no? O los menos 3 dB. Estamos hablando de la parte de la curva en la gráfica. O sea, cuando la frecuencia de entrada iguala a la frecuencia de corte, estaríamos precisamente aquí en esta rodilla o en este cambio de pendiente en donde inicia la caída abrupta a una razón de menos 20 decibeles por década por ser de primer orden. Y aquí es donde tendríamos la máxima desfase o el máximo cambio en fase, que sería menos 45 grados. Después vamos a ver que conforme aumenta la frecuencia, ahora sí nos vamos a 1 kHz, pues aquí prácticamente ya cae de 100,000, aquí ya estamos hablando de un valor de 10,000, entonces aquí ya casi por un factor de 100 se está atenuando ya la ganancia, ¿no? Entonces aquí pues vamos a ver que la atenuación es casi de 100 grados, ¿no? Está de 90 grados. Y visualizando eso ya en el simulador, pero ahora, por ejemplo, para el TL084, el TL084 su ganancia es de 200,000, a diferencia del LM358, por ejemplo, que es 100,000, este es el doble. Aquí podemos observarlo gráficamente. Tenemos la zona plana, luego ya la caída, y más o menos estamos buscando la atenuación, donde la caída sea aproximadamente el 30%, 3 por 2, 6. Entonces, cuando le quitemos aproximadamente 60,000, que aquí estamos en el 140,000, idealmente acá es 200,000. Cuando existe esa atenuación, pues prácticamente ahí estamos ubicando la frecuencia de corte. Entonces, hay dos formas. Una, el fabricante nos especifica la frecuencia de corte, pero vamos a ver que hay amplificadores que no nos lo especifican, pero nosotros lo podemos estimar de forma por simulación, en este caso, o bien de forma experimental. También en el laboratorio pudimos haber hecho un experimento de aplicar una señal de entrada e ir incrementando las frecuencias e ir midiendo el voltaje de salida y el voltaje de entrada y poder estimar esa relación de amplitudes. En este caso, pues aproximadamente la frecuencia es en 15 Hz, que como pueden ver, pues es un valor muy pequeño. Prácticamente para frecuencias que estén por encima de los 15 Hz, pues ya la atenuación será mucho mayor de la ganancia en lazo abierto. Entonces, ¿qué nos indica esto? Pues que el amplificador operacional va perdiendo sus características de idealidad, de que la ganancia en lazo abierto sea un valor muy, muy grande, se va perdiendo conforme la frecuencia de la señal de entrada pues sobrepasa esa frecuencia de corte. Ya la ganancia en lazo abierto pues va decayendo en un valor muy, muy grande, por lo tanto pues el amplificador se aleja de esa condición de idealidad. Más adelante vamos a ver cómo a través de la retroalimentación negativa, pues aumentamos precisamente este ancho de banda para poder trabajar en una zona o tener un ancho de banda mayor, porque aquí pues es una frecuencia muy, muy baja la de trabajo. Entonces, teniendo eso en mente, pues vamos a ver que el amplificador como comparador de voltaje en lazo abierto, pues sí se va a comportar como un comparador de voltaje, pero pues el ancho de banda va a ser muy pequeño, ¿no? Porque estamos trabajando precisamente en lazo abierto. Más adelante vamos a ver cuando ya veamos la retroalimentación negativa, que es a través de componentes ya externos, vamos a ver una mejora de este comparador. Vamos a ver un comparador que se llama comparador con histéresis o con ventana, que ahí ya vamos a
a corregir precisamente los errores que presenta el comparador en este. Algo pasó ahí con la conexión, me confirman si se sigue viendo la... Sí, profe, sí se ve la pantalla. Ok, acá como que me marcó un... Déjenme cambiar de pantalla porque tengo abierta. Muy bien, entonces ahí vamos en la diapositiva 6. Decimos que la función o el circuito más básico que podemos implementar con un amplificador operacional en lazo abierto sin ninguna retroalimentación, pues es precisamente como un comparador de voltajes. También se conoce como detector de nivel de voltaje. Recuerden que estamos hablando de voltajes. Le aplicamos fuentes de señal de entrada, pero son, puede ser corriente directa o corriente alterna en ciertos niveles de voltaje y de amplitud. Entonces, como su nombre lo dice, pues se comporta como un dispositivo que nos va a indicar cuando un voltaje desconocido está por debajo o por encima de un voltaje de referencia. Por eso precisamente estamos comparando voltajes. Nosotros vamos a tener un voltaje de referencia y de entrada pues tenemos un valor desconocido que lo vamos a comparar para ver si está por encima o está por debajo del valor de referencia. ¿Qué aplicaciones puede tener un comparador de voltaje? Pues aquí les pongo algunas básicas. Por ejemplo, como detector de nivel, puede ser aplicado como interruptor de alguna alarma, por ejemplo, activada por voz, activada por sonido, activada por luz. Cuando se sobrepase cierto umbral, pues se activa esa alarma. En ese mismo sentido puede funcionar como un detector de humo, detector de intrusos. Y más adelante, cuando entremos a los generadores de señal, vamos a ver que un comparador pues, nos va a servir como convertidor de señales, por ejemplo, de senoidal o una señal triangular a una señal cuadrada. Cuando queramos hacer esas funciones de conversión de un tipo de señal a una señal cuadrada, pues el comparador es un componente que realiza esa función. Y también como modulador de anchura de pulsos, o como se conoce coloquialmente como PWM, modulador de anchura de pulsos. Esas son algunas aplicaciones en las que lo podríamos utilizar. También se utiliza en los convertidores analógico digital y digital analógico, la función de comparador de voltaje. Entonces, existen, como tenemos dos entradas, existen 6 posibles combinaciones que podemos tener de acuerdo a donde conectemos precisamente la fuente de señal que vamos a comparar, que de aquí en adelante pues la vamos a denominar como VIN o voltaje de entrada, y el voltaje de referencia que lo vamos a denominar como VREF. Vamos a ver que existe el detector de cruce por cero en su configuración inversor y no inversor, y detector de nivel positivo en sus dos configuraciones, también como inversor, no inversor, y detector de nivel negativo en su configuración inversor y no inversor. Entonces aquí tenemos las 6 combinaciones que podemos tener de ese circuito. Vamos a interpretar cada una de ellas y ahorita abrimos el simulador para irlas comentando de una por una. Primero vamos a visualizarlas teóricamente y ahorita las verificamos
el simulador. Entonces decimos que el primer circuito pues es el detector de cruce por cero. Este nos va a indicar cuando la señal precisamente de entrada pues sobrepase la referencia, que en este caso la referencia la estamos conectando a cero o a un nivel de tierra. Entonces fíjense aquí, tenemos el amplificador, conectamos la fuente de señal hacia la terminal no inversora y conectamos la referencia, en este caso pues la tierra, a la terminal inversora. Entonces cuando tengamos esta configuración, en este caso el voltaje de entrada va a estar representado por una señal triangular. Para poder detectar bien cuando ocurren los cambios, vamos a analizar su comportamiento con una señal triangular, pero recuerden que esta señal puede ser de cualquier forma de onda, triangular, diente de sierra, senoidal, incluso venir de un sensor y no tener alguna forma periódica. Pero para facilitar la interpretación, vamos a considerar que ahorita la entrada es triangular. Entonces, la señal de color verde representa la entrada y la señal de color rojo representa la salida. Entonces, aquí está representado el voltaje de referencia, que en este caso pues es el nivel de tierra, el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical sería el voltaje de salida. Entonces, aquí estamos graficando la salida con respecto al tiempo. Entonces, aquí va la señal, por ejemplo, el voltaje de entrada. Cada vez que sobrepase la referencia, que en este caso es 0, por ejemplo aquí mientras está encima de la referencia, pues la salida va a estar en saturación positiva, puesto que aquí el voltaje de entrada es positivo, o sea que la entrada no inversora es mayor que la entrada inversora, entonces la salida va a estar en saturación positiva. Cuando el voltaje de entrada sobrepase la referencia, pero ahora en el signo opuesto, ahora en valor negativo, pues durante todo ese tiempo la salida se va a estar en saturación negativa. Y de esa forma vamos viendo que la entrada, que es una señal triangular, se convierte en una señal cuadrada a la salida. Ese sería el no inversor. El inversor, pues es exactamente el mismo comportamiento, solo que ahora se invierte la referencia y se invierte la conexión de la señal de entrada. Ahora colocamos la referencia en la terminal no inversora del amplificador y colocamos el voltaje de entrada en la terminal inversora. Entonces ahora, cuando la referencia cruce, cuando el voltaje de entrada cruce la referencia, el voltaje de salida va a tener un comportamiento opuesto, puesto que ahora la entrada está en la terminal inversora, ¿sí? Entonces se fijan ahora, durante el pico positivo de la señal de entrada que está por encima de la referencia, pues la salida está en saturación, pero ahora negativa. Entonces aquí nos está invirtiendo la polaridad del voltaje de entrada, por eso se llama inversor. ¿Cómo lo vamos a identificar que va a tener un comportamiento inversor? Porque la salida va a ser de acuerdo a dónde conectemos la entrada. Si la entrada la conectamos en la entrada inversora, pues se va a comportar como inversor. Y la salida, pues va a cambiar en signo con respecto a la entrada. Mientras que acá, si lo conectamos a la entrada no inversora, pues la salida está en signo o en fase con la entrada, ¿sí? Precisamente ese es el comportamiento que le va a dar el nombre de inversor o no inversor. Entonces, cuando queramos invertir la fase o invertir el signo de la señal de entrada, pues la conectamos a la terminal inversora. Si no nos interesa cambiar la fase ni el signo de la señal, pues lo conectamos a la no inversora. Y el siguiente, pues sería ahora un detector de nivel positivo. Ahora la referencia no la tenemos a tierra, sino ahora colocamos un voltaje precisamente de referencia. Entonces aquí ya no estaría el voltaje de referencia sobre el 0, sino ya lo desplazamos
hacia una referencia positiva, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí aplicamos un voltaje de referencia cuyo valor debe de ser fijo, no se debe de modificar. Por ejemplo, puede venir de una fuente de corriente directa o puede venir de un divisor de voltaje, donde nosotros lo ajustemos al valor que queramos comparar. En este caso, pues puede ser una referencia positiva. Entonces, el comportamiento va a ser similar a como describimos el detector de cruce por cero, solo que ahora va a pasar por la referencia. Entonces, cuando el voltaje de entrada sobrepase el voltaje de referencia, la salida, si es conectada la entrada a la terminal no inversora, pues la salida va a seguir en fase o en signo a la entrada. Entonces, aquí, si se fijan, cruza la referencia ahora en sentido negativo. Aquí es donde la salida pues ya se va a ir a saturación negativa. Mientras la entrada permanece por debajo de la referencia, pues la salida también está en saturación negativa. Cuando la entrada sobrepasa la referencia, durante todo este tiempo la referencia, el voltaje de entrada está por encima del voltaje de referencia, la salida también está en saturación positiva. Y de forma opuesta, pues es el comportamiento del detector de nivel inversor. Ahora colocamos la referencia en la terminal positiva o la terminal no inversora y colocamos la entrada en la terminal inversora. Entonces ahora va a tener el comportamiento de inversor. Y aquí lo podemos visualizar o representar de forma gráfica. Tenemos cuando el voltaje de entrada sobrepasa la referencia en nivel positivo, pues la salida cambia de signo y nos va a entregar una salida en saturación negativa. De igual forma, cuando la entrada sobrepasa la referencia, pero ahora en signo o en cambio negativo, durante todo este tiempo está por debajo de la referencia, pues la salida es en sentido opuesto en signo. Entonces está en saturación positiva. Y aquí igual, vuelve a estar por encima del nivel de referencia en valor positivo, la salida pues está en valor negativo. Entonces aquí podemos ver que tiene el comportamiento de inversor porque invierte la polaridad del voltaje de entrada. Y acá es en fase o en signo. De igual forma, podemos tener un comparador de voltaje con un nivel negativo de referencia. Entonces ahora es exactamente lo mismo que el de nivel positivo, solo que ahora cambia el signo de la referencia. Ahora en lugar de ser una referencia positiva, le ponemos un valor de comparación de voltaje negativo. Entonces, si colocamos la entrada en la terminal no inversora, pues la salida va a seguir en fase a la entrada, siempre y cuando pues cumpla con la comparación de voltaje, ¿no? Aquí cuando está por encima de la referencia, pues la salida es en saturación positiva. Aquí cuando está por debajo de la referencia en nivel negativo, pues la salida está también en saturación negativa. Y el comportamiento opuesto, pues lo tenemos en el inversor. Seguimos teniendo una referencia negativa, pero ahora la conectamos en la terminal no inversora y a la terminal inversora le colocamos el voltaje de entrada. Entonces ahora, mientras la entrada o el voltaje de entrada esté en un nivel superior a la referencia, en este caso positiva, pues la salida va a estar en un nivel de saturación negativo. Y mientras el voltaje de entrada esté por debajo del voltaje de referencia, pero en signo negativo, pues la salida cambia de signo y ahora está en saturación positiva. Entonces aquí cumple la función de comparar y de invertir. Y ahí tenemos las 6 combinaciones que podemos tener de un comparador de nivel o un comparador de voltaje. Aquí vienen algunos ejemplos típicos de aplicación. Por ejemplo, aquí está un voltímetro luminoso en donde tenemos diferentes
fuentes de luz. En este caso pueden ser diodos LED, que están conectados a la salida de N amplificadores. En este caso tenemos 4 amplificadores. Aquí pues podríamos representar a lo mejor un código binario, o podríamos representar la intensidad de voltaje cuando vaya incrementando su valor. Entonces, en este caso, pues tendríamos, por ejemplo, un divisor de voltaje que tiene diferentes valores de resistencias y una resistencia variable. Conforme se va modificando esta resistencia, pues la corriente que circula a través de estas ramas cambia y por lo tanto pues van a ir cambiando los diferentes voltajes. Aquí por ejemplo se tiene un voltaje de referencia de 1 volt, 2, 9, 10. Entonces aquí se está comparando. Tenemos el voltaje de entrada que va a entrar a la terminal no inversora de cada amplificador y aquí tendríamos la referencia. La referencia aquí está en 10, aquí está en 9, aquí estaría en 2 y aquí estaría en 1 volt. Entonces aquí cuando el voltaje sobrepase 1 volt, pues se encendería el LED 1. Cuando sobrepase 2 volts, se encendería el LED 2. Cuando sobrepase 9 voltios, se encendería el LED 9 y así sucesivamente. Otra aplicación típica también es como activador de alarma, que puede ser por sonido. Entonces aquí tenemos igual un divisor de voltaje donde se ajusta el nivel de comparación que entraría a la terminal inversora y el voltaje de entrada a comparar proviene de un micrófono. Entonces cuando se le aplique sonido a este micrófono, pues la señal de salida se va a comparar con el nivel de referencia. En este caso la referencia está ajustada para un valor entre 0 a 100 milivolts. El ajuste que se le puede hacer, por ejemplo, si se ajusta a 50 milivolts, pues cuando el ruido que genere o el voltaje de salida que genere el micrófono debido a un sonido o algún ruido que detecte el micrófono, pues nos entregaría una salida que activaría una carga, ¿no? La carga puede ser una alarma, puede ser activar a lo mejor una cámara, si es algún sensor de presencia, o ruido. Cuando se detecte un ruido, pues se puede activar una cámara para grabar la imagen o se puede activar directamente una alarma. Entonces, esa sería alguna aplicación sencilla de un comparador de voltaje. Otra sería como detector de humo. Entonces, cuando se tienen aquí fotodetectores a través de intensidad de iluminación, uno transmite, el otro recibe. Cuando detecta partículas entre el transmisor y el receptor, partículas de humo, pues igualmente se activa la alarma. Puede ser una alarma sonora. De igual forma, aquí la señal de entrada pues proviene de un divisor en donde el divisor está formado por un sensor fotoconductor, fotoresistivo. Y aquí hay otro divisor de voltaje en donde se ajusta la referencia. Entonces aquí variando este potenciómetro se ajusta el voltaje de referencia que se va a comparar con el voltaje que proviene del fotoconductor, el cual va a cambiar cuando en este caso detecte partículas de humo. Esa es otra aplicación simple también de un comparador de voltajes. Viene ahí la bibliografía donde pueden ustedes consultar o profundizar un poco más en el tema. Vamos ahora a pasar a la simulación de estos circuitos que acabamos de ver para interpretarlos, pero ahora su comportamiento de forma por simulación. Bien, cambiar la pantalla. Para abrir Multisim. Entonces aquí. Voy a poner la presentación para ir comentando cada uno de los
circuitos que podemos implementar. Entonces decíamos que el primero, el más básico, es un detector de cruce por cero que puede ser inversor o no inversor, depende de dónde coloquemos la entrada. Vamos a abrir un archivo en blanco de Multisim para implementar ese esquemático. Entonces, recuerden que podemos colocar los componentes también haciendo clic derecho, no les había mencionado, haciendo clic derecho sobre el área de diagrama nos da la opción de colocar componentes. Esa es la forma rápida, o ir acá a la parte del menú de opciones. En este caso vamos a buscar el amplificador operacional, el TL084, para hacer las simulaciones. Y esto es similar a lo que ustedes van a desarrollar en la práctica del día miércoles. Entonces, para que vean dónde están los componentes y cómo vamos a interpretar la simulación. Entonces vamos a seleccionar el TL084, por ejemplo, el primer encapsulado que nos da, que es el encapsulado ACD. Recuerden que al ser un TL084, pues implica que es un amplificador cuádruple. Entonces tenemos 4 amplificadores en el mismo circuito integrado. Vamos a seleccionar el componente, el amplificador A, que sería la primera unidad. Muy bien, entonces voy a dar clic derecho y voy a aplicar un flip vertical para que me coloque la terminal inversora en la parte superior y la terminal no inversora en la parte inferior, para tener el mismo, la misma terminología que tenemos acá en las diapositivas. De igual forma vamos a agregar las fuentes de alimentación. Vamos a las fuentes de voltaje y agregamos 2 fuentes. Y la tierra. Entonces, con esto recuerden que implementamos la fuente de alimentación dual para el circuito. Vamos a colocar 15 voltios, que sería el voltaje de polarización que queremos tener, de más menos 15. Vamos a seleccionar el segmento de color negro. Vamos a agregar las 2 conectores. Recuerden, en Place, Connectors y los conectores, que sería la fuente de alimentación positiva, la llamamos más VSC. Se borró. Y de igual forma la cambiamos a color negro para que también esta le podemos poner en color negro si quieren. De igual forma colocamos el de la alimentación negativa y este le llamamos menos VEE para tener ahí la terminal tanto
de alimentación positiva y de alimentación negativa. Recuerden que podemos ir cambiando el color para que todo esté negro. Entonces hacemos una copia de la terminal. Recuerden que hay que cambiarle el nombre para que quede exactamente igual. La rotamos con control R y en este caso la terminal 4 es la alimentación positiva y la terminal 11 sería la alimentación negativa. Igual rotamos y cambiamos el nombre. Aquí ya estamos polarizando el amplificador. Vamos a agregar un generador. En la opción de simular. Instrumentos, vamos a colocar un generador de señales. Es el básico que nos pone ahí el multisim. Damos doble clic y vamos a trabajar con señal triangular. Vamos a poner, por ejemplo, una señal de 100 Hz y un volt de amplitud pico para tener la entrada. Entonces, de igual forma, colocamos la conexión de tierra o del común. Y la terminal de salida la vamos a conectar. Este va a ser nuestro voltaje de señal. Para no colocar tanto cable, vamos a agregar otro conector. Y vamos a llamarle VIN, que sería el voltaje de entrada. Y este es el que vamos a estar cambiando de acuerdo a donde queramos el comportamiento del... Lo voy a poner de color negro. Y voy a hacer una copia para colocarlo aquí en el generador de señal. Recuerden que es VIN. Pues aquí tenemos el voltaje de entrada y en el primer caso pues lo vamos a conectar en la terminal. Voy a rotarlo. El primer caso lo vamos a conectar en la terminal no inversora para tener el detector de cruce por cero no inversor. Vamos a agregar una etiqueta y este es detector de cruce por cero, dos puntos, no inversor. Para diferenciarlo ya podemos, por ejemplo, aumentar el tamaño de la etiqueta, ponerla en otro color y de igual forma recuerden agregar un texto aquí que indique que esta es la fuente de señal. De igual forma ahí pueden cambiar el color. Entonces la referencia en este caso pues es un voltaje cero o tierra. Por eso es detector de cruce por cero. Entonces en este caso vamos a colocar, voy a colocar la entrada y la referencia. Vamos a agregar otra etiqueta para otro conector para nuestro voltaje de referencia, VREF. En este caso la referencia es
tierra. Cambiar el color, negro, y vamos a guardar los cambios. Voy a guardar en el escritorio. Este sería detector cruce por cero no inversor. Ok. Nos falta nada más la salida. Entonces vamos a colocar una resistencia de carga. Componente básico, que sea un resistor. Y lo vamos a poner, mover esta etiqueta. Lo vamos a poner de 10 kilo ohms. La resistencia de carga. Vamos a poner 10 kilo ohms y como etiqueta RL para irnos acostumbrando a llamarlos directamente ya los componentes. Conectamos con respecto a tierra y agregamos otra conector para voltaje de salida. Y aquí observaríamos el voltaje de salida. Vamos a poner este segmento, por ejemplo, en color verde para y este segmento en color rojo. Bueno, si ya por default lo puso en rojo, nada más la etiqueta la voy a poner en negro para que no se confunda. Para poder tener el mismo color que tenemos aquí de señal de entrada y de señal de salida. El voltaje de entrada es color verde, el voltaje de salida rojo para tener esa misma interpretación. Vamos a agregar un osciloscopio para visualizar la relación de entrada y salida. Conectamos la tierra a ambos canales y vamos a colocar, hacemos una copia del voltaje de entrada y ese voltaje lo vamos a conectar, recuerden cambiar el nombre, al canal A. Voy a rotar para que no ocupe tanto espacio. Aquí tenemos voltaje de entrada y una copia del voltaje de salida. Esto lo vamos a conectar a la entrada del canal B, de lo que sería el osciloscopio. Entonces aquí ya tenemos el detector de cruce por cero no inversor. ¿Por qué es no inversor? Porque estamos colocando la entrada en la terminal no inversora. En este caso es detector de cruce por cero porque la referencia es 0. Vamos a correr la simulación de forma iterativa y abrimos el osciloscopio para visualizar la entrada y la salida. Aquí podemos ponerle que sea una simple captura o normal para que esté ahí corriendo. Voy a dejarla en una simple para poder interpretar la relación entrada-salida. Entonces, como entrada dijimos que es 1 volt pico a pico. Vamos a colocar esta en 1 volt por división para que sea 1 volt
pico o 2 volt pico a pico, ¿sí? Aquí tenemos un volt hacia arriba y un volt hacia abajo. La salida, como en este caso es más menos 15, pues aproximadamente la salida va a estar como en 13 volts en saturación positiva y menos 13 volts más o menos en saturación negativa. Ahorita vamos a, colocando los cursores, veremos qué comportamiento tiene. Voy a modificar la escala de tiempos para tener menos periodos. Por ejemplo, vamos a ponerlo en 5 milisegundos por división para poder tener menos periodos y poder observar mejor la señal. Aquí podemos ver la entrada. En este caso la referencia pues está en 0. Podemos ver que cuando sobrepasa la referencia pues la salida se va a saturación positiva. Cuando el voltaje de entrada está por debajo de la referencia negativamente, pues la salida está en saturación negativa, que es el comportamiento que observamos, que decíamos que debe de tener el detector de cruce por cero no inversor. Podemos visualizar los valores. Si queremos, podemos ubicar los cursores, por ejemplo, en saturación positiva y negativa, para ver los valores que tiene la señal. Voy a aplicar una pausa aquí para que no esté parpadeando tanto y podamos visualizar bien el valor. Aquí tenemos los valores. Por ejemplo, el nivel de saturación positivo está en 13.47 voltios y el nivel de saturación negativo está en menos 13.47. Aquí podemos observar los niveles de saturación de voltaje. Y ya el nivel de entrada, pues podemos ver que está en más o menos 1 volt. Aquí en este caso es menos 959 milivolts y este pico positivo está en 931 milivolts. Es aproximadamente 1 volt pico de la señal de entrada. También este comportamiento lo podemos observar en el graficador, que es, bueno, para eso necesitamos, recuerden que aquí en la simulación interactiva, déjenme cerrar tantito el osciloscopio, en la simulación interactiva nos da un porcentaje aquí de tiempo. Le podemos bajar aquí, por ejemplo, unos 100 exponente a la menos 3, 100 milisegundos de captura nada más, y al correr la simulación podemos abrir el graficador para tener nada más 100 milisegundos de esa señal. Están estos periodos, aquí podemos, si le damos doble clic, incluso aquí nosotros podemos bajar el tiempo. Por ejemplo, si queremos nada más ver 2 periodos o 3 periodos, pues aquí ajustamos a que nada más nos muestre 200 milisegundos. Aquí ya podemos también interpretar o lo podemos visualizar también aquí en tono de blanco. Para el momento de capturarlo en el reporte, pues no salga una mancha negra nada más, ¿no? Aquí si seleccionamos las barras, pues igual podemos aumentar el grosor, incluso cambiar el color, etcétera. Ya ustedes ahí lo van editando para que lo agreguen a su reporte de la práctica. Recuerden que esto es algo similar a lo que van a realizar en la práctica. Yo nada más les estoy haciendo una demostración para que ustedes sepan cómo se realiza y no tengan problemas al momento de hacerlo. Podemos de igual forma poner los cursores e ir desplazando los valores que queramos interpretar, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver el máximo o el mínimo de la salida, pues aquí podemos poner clic derecho sobre el cursor y mostrar la etiqueta. Y aquí nos daría los valores de cada eje.
Entonces aquí tenemos el valor del canal B, que va de más menos 15, y acá tendríamos el canal A del osciloscopio, que va, en este caso, la amplitud menos 3 a 3 volts. Recuerden que la entrada es de 1 volt pico. Aquí podemos ver un volt hacia arriba y menos 1 volt hacia abajo. Aquí está, más menos 1. Y la salida pues va a estar oscilando entre más o menos 13, aproximadamente aquí 13 y por aquí 13. ¿Sí? Entonces el graficador nos da mayor información rápida aquí que podemos visualizar e interpretar. Entonces ahí tenemos el detector de cruce por cero. Voy a guardar los cambios. El detector de cruce por cero no inversor. Si lo queremos convertir en un detector de cruce por cero inversor, pues únicamente cambiaríamos la entrada, el voltaje de entrada, en lugar de entrar en la terminal no inversora, pues lo conectamos en la terminal inversora y la referencia la pasamos a la otra entrada. Desplazar esta conexión. La referencia iría ahora a la terminal no inversora, y la terminal de entrada o el voltaje de señal a comparar pues iría a la inversora, ¿no? Que es la configuración que tendríamos aquí en la diapositiva. Entonces ahora el comportamiento será el de un detector de cruce por cero inversor. Lo podemos verificar en el graficador. Dale aquí que muestre nada más 20 milisegundos. Y de igual forma aquí lo podemos corroborar. Voy a poner más gruesa las líneas para que las puedan percibir bien. Entonces, de igual forma, aquí tenemos que cuando cruza por cero hacia el valor negativo, la salida se va a saturación positiva, y cuando cruza por cero, fíjense que el cambio no es instantáneo y hay un pequeño retraso. También eso es importante, porque aquí la frecuencia es de 100 Hz, que seguro está sobrepasando la frecuencia de corte, que decíamos que la frecuencia de corte o la velocidad de respuesta del slew rate, en este caso ya hay un pequeño desfase, que también eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el comparador de histéresis, que pues hay comparadores ya en circuito integrado, por ejemplo el LM311, el LM309 son amplificadores en circuito integrado que traen la función de comparador precisamente para tener un slew rate rápido y pues la señal de salida no se atrase con respecto a la señal de entrada, para que no exista este ligero desfase. Eso lo vamos a ver más adelante con detalle. Entonces ahorita nada más es corroborar que mientras el pico de la señal de entrada esté por encima positivamente, pues la salida está invertida en signo. Por eso aquí tenemos el comportamiento del detector de cruce por cero inversor. Aquí sería el inversor. Guardarlo. Para tener la captura. Lo voy a guardar. En este caso es inversor. Detector de cruce por cero inversor. Entonces, al correr la simulación, podemos visualizarlo en el graficador. Y aquí ya le podemos bajar para que siempre quede nada más 20 milisegundos de captura. No tengamos que estar haciéndolo cada vez que corremos el programa. Entonces aquí ya está
el comportamiento. Dejarlo para poder hacer la captura de pantalla. Voy a poner más gruesa la... Entonces aquí cuando el... Voy a poner la referencia, más o menos aquí está en 0. Muy bien, entonces ahora el siguiente comportamiento que podemos analizar es un detector de nivel positivo. Entonces ahora lo único que cambiaríamos pues sería la referencia. Vamos a ponerlo, déjenme guardar esta, ya está. Ahora la referencia en lugar de ser tierra, pues la cambiamos por un nivel de voltaje que queramos comparar, ya sea un nivel positivo o un nivel negativo. Primero vamos a hacer el detector de nivel. Voy a cambiar aquí la etiqueta. Primero el no inversor. Ahora sería detector de nivel, no inversor. Guardo el programa. Ahora sería detector de nivel, no inversor. Entonces el voltaje de entrada, como es no inversor, pues iría, como su nombre lo dice, a la terminal no inversora. Y el voltaje de referencia lo vamos a reemplazar por una referencia, que puede ser una fuente de voltaje, una batería, por ejemplo, o podría ser un divisor de voltaje en donde nosotros estemos ajustando el valor. Vamos a poner una batería para poder cambiar el valor directamente aquí sobre el... Ahora VREF proviene de una fuente constante. En este caso vamos a ponerle 500 milivolts, 0.5 volts. Sería más o menos la mitad del voltaje de entrada. El voltaje de entrada lo tenemos en 1 volt de amplitud, más o menos la mitad para tener ahí la excursión. Entonces ahora tenemos la referencia en 0.5 voltios o 500 milivolts. Entonces ahora si corremos este programa, vamos a observar que si se fijan aquí, vamos a observar que la referencia ya no es 0, sino ahora está en este caso en 500 milis, más o menos por aquí cuando está en 500, que es más o menos la mitad del cuadro, 0.5, este piquito que está por encima de 0.5, que es donde está la referencia, veríamos que está la excursión positiva y todo este tiempo que está por debajo del valor de 0.5, pues la salida es negativa. Si se fijan ahora ya no es una señal, digamos, con un ciclo de trabajo del 50, sino ahora el tiempo en alto es más pequeño que el tiempo en bajo. Aquí ya estamos modulando la anchura de pulso, ¿sí? Más adelante vamos a ver una aplicación en donde utilizamos precisamente un comparador de voltaje como circuito modulador de anchura de pulso. La captura y guardarla. Me parece aquí en la simulación interactiva se puede
No, nada más se puede ajustar el tiempo final y la salida. Muy bien. Entonces ahora si queremos hacer un detector de nivel que sea inversor, pues únicamente invertimos la señal de entrada. Guardar los cambios. Y ahora sería un detector de nivel inversor. Entonces invertimos la entrada. Ahora la entrada se conecta a la entrada inversora y la referencia la conectamos a la entrada no inversora. Ahora el comportamiento pues va a ser el opuesto. Aquí ajustamos la escala. Quería ver si se podía poner fijo, pero no me dejó ahí las propiedades. Entonces aquí voy a ajustar el grosor para tener comportamiento. Y ahora es, mientras el pico esté por encima positivamente de la referencia, pues la salida estará cambiada de signo. Y viceversa, ¿no? Cuando esté por debajo de la referencia, que ahora es 5.5, perdón, pues ahora la salida es positiva. Y aquí podemos ver que sí se cumple la condición de inversor. Y ahora podemos ver el detector de nivel negativo. Ahora, en lugar de tener la referencia aquí en un nivel de 0.5, pues la llevamos hacia abajo y vamos a ver que ahora el ancho de este pulso pues va a ser opuesto. Vamos a tener un tiempo mayor en alto que un tiempo menor. Entonces ahí precisamente estas son las aplicaciones. Cuando queramos tener una señal que tenga un tiempo en alto de cierto valor, pues ahí ajustamos la referencia, ya sea de forma positiva o de forma negativa, para poder tener ese control sobre la salida, que sería el tercer grupo de circuitos, el de nivel negativo, inversor y no inversor también. Entonces vamos a hacerlo, ya lo tenemos aquí, nada más es modificar la referencia. Entonces sería detector de nivel negativo, no inversor primero. Entonces conectamos la entrada. Si es no inversor, siempre la entrada irá a la terminal no inversora. Y voy a invertir aquí nada más la polaridad de la batería. Entonces ahora conectaríamos la referencia, sería negativa. Aquí sería un detector de nivel negativo, no inversor. O sea, al correr el circuito nos daría ahora la referencia está por acá, está en menos 0.5.
Entonces, cuando sobrepase la referencia, todo este tiempo está por encima del punto 5, pues la salida está en alta. Cuando esté por debajo del punto 5, que sería este piquito de aquí, pues la salida también está en saturación negativa. Entonces, aquí como es no inversor, pues la salida sigue a la entrada en signo, pero hace la función de comparador. En este caso, detector de nivel negativo, la referencia es un valor negativo, sería no inversor. Aquí, por ejemplo, podríamos también poner una fuente de señal variable donde podemos estar ajustando. Por ejemplo, aquí hay en signal voltage. No, en signal voltage debe de haber una que sea DC interactiva. Entonces aquí podríamos también nosotros tener esta fuente y estar cambiando el valor de forma interactiva en la simulación. Ahora vamos a ponerla para tener una variante nada más de comportamiento. Recuerden que pues aquí estamos poniendo una referencia negativa. Voy a poner que el valor máximo esté 1 y ya podemos nosotros ir modificando. Por ejemplo, en punto 2, aquí incluso podemos dejar corriendo el osciloscopio para estar visualizando la salida. Entonces aquí ya podemos dejar la simulación interactiva corriendo de forma continua. Y aquí al modificar el valor, pues aquí ya podemos ir viendo cómo se cierra o se abre el pulso. Recuerden que lo que estamos modificando aquí pues es precisamente la referencia, en este caso la referencia negativa. Entonces, si la vamos modificando, pues podemos ver, aquí lo dejamos que corra automático o normal, para poder ver esa excursión en tiempo real. Déjenme modificar nada más para que veamos, por ejemplo, menos periodo. Y aquí podemos visualizar cómo está el pico. Aquí está comparándolo con punto 45, pero por ejemplo, si lo bajamos a punto 25, pues ese pico ya se va a hacer un poco más ancho. Ya estamos bajando el valor de la referencia hacia acá, entonces va a crecer este pico. Si lo llevamos hasta 0, pues es prácticamente una señal con un ciclo de trabajo del 50-50. La misma duración que tiene en bajo la va a tener en alto. Ya conforme lo vayamos modificando, pues va cerrando ahí el voltaje de comparación. Hasta llegar a 1, que sería la entrada. Entonces, como la entrada es de 1 volt, nunca va a estar por encima ni por abajo, pues entonces la referencia siempre se quedará o en un nivel positivo o en un nivel negativo de saturación, en este caso. Muy bien, entonces aquí ya nada más por último vamos a colocar, para tener las capturas de todos, el detector de nivel negativo, pero el inversor. Entonces ahora nada más cambiamos la conexión del voltaje de entrada a la terminal. Voy a bajar esto. Y aquí ponemos la referencia a la terminal no inversora. Entonces, este sería detector de nivel negativo inversor. Ahí tenemos ya las 6 configuraciones. Voy a tenerlas en captura. Entonces ahora es lo opuesto. Cuando el valor esté por debajo de la referencia, pues la salida va a estar en un nivel positivo, y cuando el nivel esté por encima de la referencia
la salida se va a ir a saturación negativa. Entonces, ahora sí vemos que sí cumple la función de inversor. Y ya, pues ahí, igual que hicimos ahorita, podemos ir modificando la referencia o el nivel de referencia. En este caso es negativo, está acá por debajo. Nada más abrir ponerle aquí que capture nada más 20 milisegundos para tener también la captura de esta señal. 20 exponente a la menos 3. Y aquí tendríamos, nada más lo voy a poner aquí en 0.5 para que sea el mismo valor que estuvimos trabajando en los otros. Tener las capturas iguales de las 4 señales, de las 6 señales. Entonces, aquí tendríamos el inversor, detector de nivel negativo, inversor. La captura de pantalla. Ahí está. Muy bien, entonces esa sería la verificación.